El nombre del mensaje del día de hoy tiene como título: La guerra se pelea en su presencia. Estamos en guerra, iglesia. Ustedes saben, estamos en una guerra espiritual dura, potente, grande, peligrosa. Pero el Señor nos va a enseñar hoy y nos dice, repite conmigo: la guerra se pelea en su presencia. ¿Y por qué se pelea por qué se pelea esta guerra en su presencia? Porque la victoria es de Él. Yo tengo que ir a su presencia porque el que gana la guerra no soy yo, ¿o sí? Uy, gané esta guerra. Los bellos, los preciosos, profetas, hermanos, siervos del Señor, estaban tan seguros de que ganarían la guerra porque estaba ¿quién? Dios delante. Él pelea por nosotros. Entonces vamos ahí nosotros concentraditos a entender que esta guerra que vivimos no es mía. El Rey de Reyes, el general del ejército, peleará ¿por quién? Por nosotros. Entonces vamos ahí entendiendo ese título que llevamos, que la guerra se pelea en su presencia. Cuando yo les hablaba de esto, le hablaba de Josué, pensaba en Josué, pensaba en David, pensaba en tantos guerreros que ganaban y en reyes que obedecieron. Todos estos reyes que obedecieron y ganaron la pelea era porque estaban como siervos verdaderos delante del Señor. Y si tú y yo queremos pasar una prueba, ganar esa guerra que se nos presenta a diario y vamos a ver cómo es, siempre tenemos que ir a su presencia. Entonces vamos a ver un ejemplo admirable del profeta Daniel. Me emocionaba estar leyendo esta historia y una y otra vez la leo y recuerdo, se queda grabado en mi memoria. Daniel 6, vamos a ver en NBI 6, 1, 10. Daniel 6, del 1 al 10, vamos a ver una historia que tal vez ya la hemos visto mucho, pero que yo quiero que el Espíritu Santo ahí te vaya hablando al corazón como me habló a mí, y que tú realmente sientas que ese mensaje que el Padre quiere dar del corazón, esto que vamos a ver sale del corazón de papá y quiere transmitir y hacer esa transfusión de sentimientos, de pensamientos, de corazón a corazón. Dice: le pareció bien a Darío nombrar 120 sátrapas que gobernaban todo el reino. Eran administradores, los sátrapas eran administradores del reino. Entonces le pareció, en ese tiempo en Babilonia estaba reinando ¿quién? Darío. Y a él le plació nombrar más. ¿Y cuántos eran? 120 para gobernar. Dos, vamos a ir a leer de corridito. Y 3 administradores. Entonces estaban todos los administradores más gobernadores, entre esos los 120 más 3 administradores, y uno de los cuales era Daniel. Estos sátrapas eran responsables ante los administradores, no se me vaya el 2 todavía, a fin de que los intereses del rey no se vieran afectados. Estos administradores, incluyendo Daniel, o sea que Daniel estaba en un cargo muy alto, ¿o no? Estaba en buena estima delante del rey. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hacemos bien las cosas, el Señor nos pone Él mismo en alto. Nosotros no tenemos que buscar ascensos, ni tenemos que ver que la gente nos vea bien. Cuando hacemos las cosas para el Señor, Él mismo pone esa gracia en mí, en el rostro de cada uno, del tuyo y el mío, para que podamos estar ayudando en la empresa donde tú estés, en la casa donde Dios te ponga, en la universidad. Entonces puso a Daniel entre esos administradores y los sátrapas, por sus extraordinarias cualidades, que el rey pensó en ponerlo enfrente de todo el reino. ¿A quién pensó poner el rey Darío? A Daniel. ¿Por qué? Por todas esas cualidades tan maravillosas que mostraba.
O sea que yo te digo, Daniel era luz donde estaba. Daniel daba ejemplo de que Dios estaba en su vida y que el que gobernaba la vida no era él mismo, Daniel, sino ¿quién? Dios en él. Y lo quería poner frente a gobernar o ayudarle o a que fuera la mano derecha en todo el reino. 4. Entonces los administradores y los sátrapas empezaron a buscar algún motivo para acusar a Daniel de los malos manejos de los negocios del reino. Sin embargo, no pudieron encontrar corrupción en él porque era digno de confianza y no era negligente ni corrupto. Y esto no lo relacione solo con el trabajo, porque entonces si usted no trabaja, ¿cómo va a aplicar la vida de Cristo en su vida? Usted está en su casa, es ama de casa, o está en la universidad, o lo que sea. Cuando nosotros decidimos obedecer a Dios, solo cuando decidimos obedecer a Dios, el enemigo, escúchame esto, iglesia, porque son secretos del cielo, busca la caída tuya y la mía. Pero cuando yo decido, ay, ¿cómo así? ¿Y por qué el enemigo no le hace daño a los que no obedecen a Dios? Pues porque son amigos. La palabra de Dios dice que un reino no puede dividir al otro. Y si yo soy amigo de Satanás, él me usa hasta que me necesite. Pero si soy siervo del Señor, el Señor me pone frente a los que Él necesita ponerme al servicio de Él. Porque créame esto, sí iba a ayudar al rey Darío, Daniel, el profeta Daniel, iba a ayudar al rey Darío. Pero ¿cuál era el principal objetivo? Testificar que el Dios de Daniel era poderoso. Ese era lo principal y se cumplió el objetivo. Y cuando tú y yo decidimos obedecer a Dios, vienen guerras, vienen ataques del enemigo, porque la tarea del enemigo es hacer caer al cristiano verdadero. Porque el que no es cristiano verdadero, existen cristianos que no son verdaderos. ¿Y cuáles son? Ay, yo soy cristiano, voy a la iglesia, pero no sigue a Cristo, no obedece a Cristo, no obedece las leyes de Dios. Estamos conectados. Y aquí el Señor está hablando de lo que los enemigos. Ahora, tú puedes ser muy lindo, vienes a la iglesia, pero puedes ser un instrumento de Satanás. Y hasta vienes a la iglesia como un instrumento de Satanás. Entonces, si tú te haces de títere o prestas tu cuerpo, no para ser el templo del Espíritu Santo, sino para dejarte usar como lo hacían estos sátrapas y estos administradores que querían hacer caer a Daniel, eran usados ¿por quién? Por el enemigo. ¿Para qué? Para que Daniel cayera. Pero dice la palabra que no le encontraron nada para hacerlo caer, porque era digno de confianza. ¿Y era qué? No era negligente ni perezoso y hacía todo bien. Y no, ¿cómo hacemos para hacerlo caer? Pero detrás de eso había un plan de Satanás para mirar qué tan fiel es. No sé si recuerdas la palabra donde el Señor, Jesús le hablaba a los discípulos, le decía a Pedro: Satanás me ha pedido zarandearte. Pero ¿qué le contestó? Pero yo confío en que tu fe no te hará desmayar y que tu fe te va a mantener firme. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros para cuando el enemigo venga a zarandearnos y a bregar a hacer que tambaleemos o nos caemos? Solo tener fe. ¿Y la fe qué es? Obedecer, estar firme, yo saber en quién creo realmente. Porque yo pregunté ahora, ¿cuántos creyentes hay aquí? Y tú levantas la mano, pero ¿creyentes de qué? Tú puedes decir yo creo en Dios, pero ¿en cuál Dios? Hay muchos dioses. Hay dioses mudos, sordos, cojos porque se le partió la pata a la porcelana y ese es el Dios que tú crees. O tienes el celular del hombre araña que se le dañó la pantalla y lo tienes ahí bien toteado. Ese es tu Dios. Está bien toteado, pero ese es tu Dios, el celular. Y no paras de estar pegado del celular para no cosas sanas ni buenas. No damos testimonio de personas perezosas, pero decimos ser cristianos. Ahora hay otros que ni dicen, le da pena decir en el trabajo o en cualquier lugar que tú eres cristiano, que adoras al Rey de Reyes, o que usted es evangélico. No, evangélico, no, yo creo en Dios. Los evangélicos son otros, no.
Sí, somos evangélicos porque seguimos el evangelio de los apóstoles, porque practicamos el evangelio y todo lo que está en su palabra. Y no hay que darle pena. Si usted decidió seguir a Cristo, usted dice: yo sigo a Cristo. Si tú vienes a la iglesia es porque hay un objetivo y un propósito que Dios tiene que cumplir en ti, y tú vienes a eso. No vienes a ver si vino alguien, cómo vino, o a distraerme, porque para distraerte con el celular o dormir está el sofá de la casa, hay almohadas más cómodas, aquí se puede desnucar. O si vienes a ver el celular, o a ir al baño 5 veces, o 4, o hasta 2. Entonces voy una. Hasta en eso hay reverencia delante del Señor y mostramos testimonio de lo que hay en nosotros. Concentrarnos. Entonces dice: ¿por qué? ¿Quién era digno de confianza? Nuestro hermano Daniel, profeta. Muy bien. Y no era negligente ni corrupto. Sigamos ahí. 5. Por eso concluyeron: nunca encontraremos nada de qué acusar a Daniel. Y además, esto de ser una historia extraordinaria, preciosa, y un ejemplo de Daniel, como hay otras de nuestro profeta Daniel, para no hablarle con tanta confianza, el profeta dice que así nos pasa a nosotros. Qué bueno que cuando el enemigo venga a atacarnos no encuentre nada de qué acusarnos, no tenga nada que decir, porque recuerda que en Job el Señor, el enemigo fue donde el Señor y le dijo: mira, ¿has visto a Job? Lo que está haciendo. Dios le dijo: ¿has visto a mi siervo Job? Él no hace esto, él es fiel y Dios confía en nosotros. Y así siento que Él lo hace con nosotros. Cuando el enemigo va y le dice: ¿has visto a Lina? ¿Has visto, no digo nombres, a Pepito? ¿Has visto a Pepita? Sí, lo he visto. Lo voy a zarandear. Vaya, yo confío en lo que he sembrado en él. Y Dios confía en nosotros. Lo triste es que lo decepcionamos todo el tiempo. Pero Él dice: vaya, que yo tengo la fe de que aunque lo zarandees, Él va a tener la fe y la firmeza para no caer. Y Él va a hacer lo que los profetas, mis profetas, hablaron cuando los envié a darles mensaje. Van a la iglesia y toda la palabra la guardan en su corazón. Lo intentan por lo menos. Les duele fallar. Pero no le encontró nada de qué acusarlo. ¿Y quién acusa? El acusador. ¿Quién es el acusador? El enemigo. Y nosotros tenemos que tener esa capacidad que solo da Dios, para que cuando Él venga a acusarnos y hacer su tarea de tambalear y hacer que caigamos al hoyo, no tenga nada que hacer, porque no encontró cómo tumbarnos. Pero será porque no nos tumba porque soy fuerte, no me dejo caer, no me tumba. No. Es porque estamos en la presencia de Dios para que me dé la sabiduría, el entendimiento y la inteligencia de cómo llevar y de cómo tapar esos goles que Él me quiere meter, de cómo esquivar esas flechas que el enemigo, esos dardos, quiere hacer y que no caigan en mi corazón, porque casi siempre esas flechas, ¿dónde caen? Al corazón. Porque el corazón es el que está intentando Dios transformar. Y claro, el enemigo dice: no. Déjelo así como está, o dejémoslo más podrido de lo que estaba. Esa es la tarea del enemigo. Por un pedacito que tengamos, él va a ir a que el corazón se pudra más y hacernos más malvados de lo que llegamos a la iglesia, porque esa es la tarea. Pero tú y yo, que no permitamos que el acusador venga a encontrar alguna cosa. Luego vamos a y dice: a no ser, mira la astucia del enemigo, y yo, si estoy en pecado y si yo no me estoy dejando guiar por el Señor, viene la astucia para hacerle daño incluso a un hermano de la iglesia. Si yo soy el estuche que Satanás necesita, él me va a usar. ¿Y sabe qué es lo peor? Cuando el enemigo ya no te necesita, te lleva con él. Ya no lo necesito, ya me hizo la tarea, hasta luego, ya me dañó 3 o 4, ya me sacó tantos de la iglesia, ya hizo esto, listo. ¿Qué pasa contigo? ¿Cómo te paga el enemigo? Con una muerte eterna. Pero Dios, ¿con qué paga? Con la vida eterna. Y dice: a no ser, mire las ideas del enemigo, a no ser que sea algo relacionado con la ley de Dios. En otra versión dice: con su religión. Hagámoslo caer con la religión. 6.
6. Administradores y sátrapas fueron de común acuerdo al rey y le dijeron, saludaron. Antes saludaban al rey así, buenos días rey, decían que viva para siempre el rey Darío, así saludaban, que viva el rey. Nosotros vamos a la presencia de Dios, que vivas tú, Señor. Vengo a tu presencia, tú estás vivo y necesito de tu vida. 7. Se inventaron una ley. ¿Y qué hablamos en el 1? Que el rey Darío quería, estimaba y admiraba a Daniel. ¿Sí o no? En el 1. Entonces dice, nosotros los administradores reales, junto con los prefectos, sátrapas, que son palabras que adornan el lenguaje entre ellos, pues de la realeza, está hablando que somos los indicados, los llamados para este consejo de la junta directiva, con los sátrapas, consejeros y gobernadores. Convenimos en que su majestad debería emitir y confirmar un decreto que exija que durante los próximos 30 días sea arrojado al foso de los leones todo el que adore a cualquier dios u hombre que no sea su majestad. Listo. Claro, y demás que el rey diría, pues sí, pues como todos me adoran, no hay problema, sí, hágale, me imagino. No lo dice la palabra, porque en ese momento, por el pesar que le dio al rey Darío de lo que pasó, pues me imagino que si le hubiera caído en cuenta que era una trampa, no lo hubiera hecho, y ahorita nos vamos a dar cuenta por qué. 8. Expida usted ahora ese decreto y póngalo por escrito, así conforme a la ley de los medos y los persas no podrá ser revocado ninguna orden. Por eso dice que Dios no es Dios hombre para arrepentirse, porque el rey, cuando da una orden y dice así va a ser, él estableció todas las cosas en el cielo y la tierra como iban a ser. Él estableció que si tú y yo nos manejamos mal, va a haber condena eterna. Entonces es una forma de también mostrar que el rey no revoca las órdenes, son irrevocables. Como también dice que tenemos premios si nos portamos bien, si obedecemos su ley. Y si tú no crees eso, de todas formas, y desobedeces, aunque no lo creas, para allá vamos, si no lo creemos. Y hemos puesto mucho este ejemplo. Una mujer está en embarazo y ya tiene 8 meses y medio. No, yo no voy a dar a luz. No, yo me lo voy a dejar ahí 10, 11 meses. No, yo no voy a dar a luz. Por mucho que digan no va a dar a luz, el muchachito le sale a las 40 semanas o antes, pero le sale, así usted no crea. ¿Qué va a pasar? Si usted está ahí y tal vez no cree lo que pase, ahora usted dice, yo sí creo. Pero usted cree, pero no le importa si va al infierno, no le importa. Y esto es lo que nos enseña Daniel, que las órdenes del rey son irrevocables y no podía hacer nada. Expida usted ahora ese decreto y póngalo por escrito, así conforme a la ley de los medos y los persas. No podrá ser revocado. Esta era la intención de los compañeritos de trabajo, ¿sí? 9. Muy bien, sigamos ahí. El rey Darío expidió el decreto y lo puso por escrito. 10. Aquí viene lo más hermoso. Regáñese a usted mismo, dígale, mi amor, ponga cuidado a lo que viene, porque es para ponerlo en práctica. Cuando Daniel se enteró de la publicación del decreto, se fue a llorar, se fue a su casa. ¿A qué se fue? Y subió a su dormitorio, cuyas ventanas se abrían en dirección a Jerusalén. Allí se arrodilló y se puso a orar y a alabar a Dios, pues tenía por costumbre orar 3 veces al día. Ponme atención aquí, no me lo quites todavía. Apenas se dio cuenta Daniel de que, claro, si yo le desobedezco al rey, ¿qué pasa ahí? ¿A quién le debemos obedecer, iglesia? ¿A los hombres o a Dios? Y por eso nos echamos tantos enemigos en la tierra. Si usted todavía no tiene enemigos por obedecerle a Dios, no ha empezado la tarea.
Porque si Jesús tuvo enemigos por hacer lo que el Padre le mandó, ¿quiénes somos nosotros para no tenerlos? O sea que enemigo, no, este me saluda bien. Ve, cuando tú dejes los amigos de la borrachera, cuando tú dejes los amigos de las parrandas, dejen los amigos con los que hacías cosas antes, esos son los primeros enemigos que vas a tener, porque estás obedeciendo a Dios. Cuando dejes las amigas chismosas, te van a coger bronca. Te van a decir, ay, esto sí se volvió amargado, con usted ya no se puede hacer nada. A mí me decían, usted murió para el mundo, y yo a veces me enojaba, yo como hay que morir mal, y ahora digo, morí para el mundo, porque esa es la tarea, ¿no? Morir. Ay, si usted era el alma de la fiesta. Ah, no, ya soy el alma de la fiesta y la adoración del Señor. El alma mía ya está para otra cosa. Ya no se alegra con las cosas de este mundo y nadie me obliga. Simplemente el Espíritu Santo va hablando, va renovando, va cambiando mis pensamientos. No es difícil, la iglesia. Cuando usted confiesa un pecado, ese pecado que es una obra de la carne, se te cambia por un fruto, por un regalo del Espíritu Santo. Y cada vez cambias algo malo por una cosa buena. Esa es la tarea, iglesia. Y eso se llama irnos santificando. Santificar es que yendo a la presencia, el Señor me quita algo que estorba para comunicarme con Él y me lo cambia por algo hermoso, hasta que me parezca más a Él. Porque la tarea es parecerme al Rey. Aquí estaba Danielito orando, mirando su ventana, le daba la frente, la mirada ¿a qué? ¿Mirando a qué? Y ahí vamos a ver una revelación, algo precioso que el Espíritu Santo me ha enseñado. Volvamos ahí al 10 para analizar. ¿Ya conocieron a Daniel en persona? Esa foto me la mandaron del cielo. Entonces, apenas se dio cuenta que si desobedecía a los hombres podría ir al foso. Esa es una buena noticia. A nosotros nos dicen, no, pues vea, no nos volvemos a juntar. O no te vuelvo a hablar, o no te vuelvo a invitar. Ay, qué miedo. Qué miedo perder esa amistad, qué miedo perder esto, qué miedo. No hay que tener miedo, porque yo vine a hacer la voluntad de mi Padre. Cuando él se enteró que fue al dormitorio y se puso a orar, se arrodilló y se puso a alabar a Dios. Señor, yo te alabo. ¿Y cómo se alaba? Señor, tú estás conmigo, yo confío en ti. Y hasta pensar, si me comen los leones, que me coman. Voy a tu presencia, más rápido. Y comen algo santo esos animales. Pero hasta siento yo en mi corazón que él no tenía ni miedo. ¿Dónde ven ustedes que diga, Señor, no me mandé al foso? No, él no clamó eso. Él se fue a alabar y a orar. Y a dar gracias. Alabar es dar gracias, actitud de acción de gracias. Me fui a dar gracias. El 10 termina en que 3 veces al día, como era su costumbre. Yo te pregunto, iglesia, ¿cuál es tu costumbre? ¿Quiera una vez al día? Siquiera día de por medio. Pero no es orar, gracias Señor, te entrego este día. Amén. Es ir a su presencia, es clamar, es dedicar tiempo. Mira, esto es para ti y para mí. Porque en medio de tantas ocupaciones, tal vez uno se le olvida o se le pasó la hora. Pero Daniel nos da un ejemplo de ir cuántas veces, como mínimo 3 veces al día. Y él lo tomó como costumbre porque el Espíritu Santo le hablaba y le ponía esa tarea de hacerlo 3 veces al día. Si a ti te la pone solo una vez, pues vaya siquiera una vez. Si te pone 2, ay, si me pone 7, pues vaya 7. Deleítate. Y el Señor me mostraba algo muy precioso. ¿Por qué mirando a Jerusalén me vuelve a regalar la imagen? El Señor me hablaba eso tan precioso que quiero que lo veas. ¿Cómo así que mirando a Jerusalén? Él podía arrodillarse en la cama, pero la palabra quiere resaltar que se arrodillaba para mirar por la ventana a Jerusalén. Y el Espíritu Santo me hablaba de que está la Jerusalén de hoy. Nosotros somos el pueblo de Dios, Monte Santo nos llama Dios.
el monte de Sión, la Jerusalén. Nosotros somos la nación de Él, tú y yo, el pueblo de Israel, somos esa nación santa. Y hoy nosotros estamos viviendo en esa Jerusalén terrenal. Primero pasamos por el desierto, cuando ya nos vamos entrenando a pasar las pruebas, aunque esas pruebas nunca se acaban, siempre están. Pero Dios quiere que vamos a esa tierra. Y ese ejemplo que nos daba el Señor cuando vino el pueblo con Moisés, el pueblo de Israel, desde Egipto a atravesar el desierto, ¿qué pasaba con eso? Pasaba que Él nos trajo al desierto para enseñarnos a ser fuertes en Él. Porque el agua, ¿dónde la conseguía? Se pagaban servicios, no, todo provenía de Él. Se daba el alimento, el maná. Así quiere Dios que como nuestros antepasados vivieron esa historia de que dependían única en un desierto que hay, iglesia, calor y frío extremadamente, y el Señor daba la nube para cubrir con el fuego, pero también para que el Espíritu Santo fuera señalando el camino a donde debemos ir. Nos debemos sentir como en un desierto donde no hay nada, pero hasta el agua, hasta la comida, el alimento, todo depende de mi Rey, que me cubre el sol del día, que me cubre en el frío de la noche. En un desierto están esas dos cosas superopuestas, o demasiado calor y Él daba sombra, y de noche demasiado frío y también cubría del frío. Como la gallina cuidando a sus pollitos todo el tiempo y mostrando el camino. Esa es la Jerusalén por la que nosotros estamos viviendo, en que consiste en que nosotros estamos todo el pueblo de Dios, como dice el Señor, el trigo y la cizaña juntos. Es donde Él dice, el Señor, pueblo de Israel, me quiere obedecer, porque es que el que me obedezca va a ir a ver la nueva tierra que yo le voy a mostrar, que es la nueva Jerusalén. Y en lo físico, cuando Josué conquistó, cuando David conquistó, era mostrando esa nueva Jerusalén. Esa ciudad de Jerusalén era la ciudad de los jebuseos, así se llamaba antes, Jebú. Ahí eran los jebuseos y Él le cambió nombre. Y vivía la cultura de Canaán. ¿Recuerdan eso? Los cananeos. Y esa generación de los cananeos viene por la maldición de Noé, por la deshonra que tuvo el hijo de Noé. Y empezaron a adorar otros dioses. ¿Cuál era la costumbre de los jebuseos? De los mismos cananeos que vivían ahí. Cuando David fue a conquistar esa tierra, le cambió el nombre y le puso Jerusalén, y se llamó la ciudad de David. ¿Qué pasa ahí? El Señor hablaba a mi corazón que tenemos que cambiarle el nombre a esa ciudad. Antes practicábamos lo de los cananeos, antes hacíamos esas prácticas horrendas. Pues yo quiero creer, y Dios quiere creer, que ya no practicamos eso. Todo lo que hacíamos antes. Y si todavía estás practicando algo, al Señor se le entrega para que Él nos siga limpiando y sacando todas esas prácticas que para Dios son detestables. Sigue estudiando la palabra, habla de la mentira, de la inmoralidad sexual, de tantas cosas. Solo buscando en su presencia Él nos va a decir más. Entonces, cuando me pone el Señor a ver que Daniel miraba allá, era que él tenía la mirada fija a la tierra prometida, porque tenía intimidad con Dios y el Espíritu Santo le reveló profecías del fin. Si tú te lees las profecías de Daniel, él está hablando de todo lo que iba a venir. Y en el tiempo de Juan, del apóstol Juan, en Apocalipsis nunca se encontró con Daniel. Y si tú lees Apocalipsis y lees las profecías de Daniel, son iguales. Si lees Isaías, son iguales. Es el mismo Espíritu, es el mismo Dios de ayer, hoy y siempre. Y Daniel nos enseña que cuando oremos, porque usted va a decir, bueno, mi ventana da para el parque, da para el supermercado de la esquina, da para la tienda, ¿cómo así? Entonces, ¿cómo le hago ahí? Estamos hablando de lo espiritual. Mirar, tener mi mirada fija a esa Jerusalén, porque yo ya estoy en la Jerusalén terrenal,
donde tengo la transformación, donde decido obedecer o no, para poder ir a ¿cuál? A la nueva. Está esta y está la nueva Jerusalén. Pero en lo físico, ¿cuántos no pudieron entrar porque no se comportaron bien en el desierto? Repite conmigo, muchos. Fueron pocos los que pasaron, fueron más los que se quedaron, fueron más los castigados. Y ahora va a ser igual, van a ser más los castigados. Y ojalá yo me pueda entrar en ese grupo contigo de que vamos a ser pocos los que intentamos obedecer al Señor y Él nos ayuda. Porque ¿con qué le obedecemos al Señor? Repite conmigo, con su poder. Solo el poder de Dios me hace cambiar. Repite conmigo y levanta la mano. Solo el poder de mi Señor me hace cambiar. ¿Lo crees? Yo solo no puedo. Daniel solo, si no hubiera hecho esto, eso no hubiera pasado. Si no hubiera tenido la convicción de estar delante de Dios todos los días, y no solo una vez ni dos, sino 3. Y tal vez orar sin cesar. ¿Tú crees que Daniel oraba sin cesar? Así diga que iba 3 veces a su presencia. Él miraba la promesa. La promesa que Dios nos da no es que voy a tener carro, casa, beca, que voy a tener tantos hijos. Esa no es la promesa. Repite conmigo, esa no es la promesa. Pero haga así, esa no es. Esta es la promesa. Que vamos a pasar una eternidad gozosos. ¿Cuántos se gozan en la alabanza? Uno no quiere que se acabe la alabanza. Uno disfruta ese instante con Él. Sigamos en la casa practicando, viviendo eso, adorando al Rey y haciendo lo que Daniel hace. Él estaba viviendo, ya había sido exiliado de Jerusalén, pero se fue a dar testimonio. Quiere decir que a donde Dios le plazca llevarte. ¿Ahí qué pasó? Era un castigo de Dios que todo el pueblo fue sacado de Jerusalén. Ya estaban instaladitos en la Jerusalén terrenal. Pero tal vez tú y yo nos sometemos a disciplinas y castigos del Señor. Tú tienes que estar experimentando una disciplina del Señor. Y si el Señor te castiga y te manda un castigo, ¿qué le dijo el Señor a través de Jeremías al pueblo? Mira, van a estar 70 años en el exilio, pero van a portarse bien. Porque si se portan, y eran 70 años, no 3 días, un día, meses. Esto eran 70 años. Y si te portas bien, en medio de ese castigo, en medio de esa disciplina, yo te prometo que volverás. Pero no entendemos que la disciplina y el castigo es ¿para qué? Para Dios formarnos, porque nos ama. Nuestra rebeldía no nos deja entender que Dios quiere amarnos. ¿Y hubo cuántos rebeldes? ¿Muchos o pocos? ¿Y Daniel estaba entre los obedientes? Sí. Hubo algunos obedientes. Él se dedicó a orar y el Señor lo puso en un lugar para mostrar quién era Dios a través de Daniel. ¿Será que tú y yo podemos decir, yo quiero que Dios me use para mostrar quién es Él aquí en la tierra? Y podamos ser testimonio y ser testigos de lo que Él está haciendo en tu vida y en la mía. Porque a estas alturas tú no puedes decir, no, Dios no ha hecho nada. Yo escucho que en el uno le dijo, el otro le hace. Mira, Daniel podía ir a la presencia de Dios y tal vez no siempre se siente la presencia, yo te lo digo. Yo puedo ir a orar hoy y tal vez hoy no sentí nada. Pero en lo invisible está Él. Pero Él sí me está escuchando. Otro día sí siento. La canción que cantábamos hoy decía, así te sienta o no te sienta. No siempre tenemos que sentir cosquillas. Con simple hecho de creer y confiar en Él, eso basta. Amén. No tenemos que sentir, ay, es que me desanimé porque no sentí la presencia. No te desanimes. Cree en su palabra.
Daniel era así porque los pliegos, los rollos de los profetas que había leído, lo creía y lo metía en su corazón. No porque, ay, hoy no sentí la presencia, me va a desanimar. No. Dios nos necesita para que nuestras acciones reflejen el Cristo, el Dios, el poder que está en mí, que es de Él. Amén. Se tiene que ver en mis actos. Yo no puedo decir que sigo a Cristo y sigo en las mismas que antes. Sigo idolatrando a las personas, sigo apegado, aferrado a las cosas de este mundo, sigo con pereza de leer su palabra, sigo con pereza de hablar de Él, de evangelizar, de mostrar, de invitar. No puedo. Entonces, ¿dónde está el poder que me empuja? ¿Dónde está? Y créeme que después de recibir un solo milagro, tú por agradecimiento vienes por más, por gratitud. Y en otra versión dice que Él, con gratitud en acción de gracias, iba a darle gracias a Dios. Y en la que leímos hoy dice alabar. Eso es dar gracias a Dios. Entonces él se fijaba en la promesa. Él estaba en Babilonia, pero tenía la esperanza de volver. Tú y yo fuimos allá en lo que vimos en la prédica hace 8 días. Adán y Eva estaban en el Edén. Tú y yo tenemos que tener esas ganas, ese empuje que nos da solo el Espíritu Santo de querer volver a verme cara a cara con el Rey. Pero dice el Señor que sin santidad no lo podemos ver, ni podemos estar, ni lo podemos agradar. Muy bien, sigamos ahí. Entonces, ¿él qué estaba haciendo? Dando gracias y clamando. Ahora vamos a ver qué pasó después del 11. Miremos en el 11 qué hizo esa oración. Cuando aquellos hombres llegaron y encontraron a Daniel orando e implorando la ayuda de Dios, no sabemos qué le pedía de ayuda, que le diera fuerzas, que resistiera, que le quitara el miedo. Estaba pidiendo ayuda, pero que se hiciera la voluntad de Él. 12. Lo encontraron implorando. Ellos sabían que lo iban a encontrar así. O se sorprendieron. Oh, Daniel está orando. No, que nadie se sorprenda de lo que tú y yo hacemos, porque ya saben a qué nos dedicamos. Fueron a hablar con el rey respecto al decreto real. ¿No es verdad que usted publicó un decreto, rey? Según entendemos, todo el que en los próximos 30 días ore a otro dios u hombre que no sea su majestad será arrojado al foso de los leones. El rey contestó: el decreto sigue según la ley de los medos y los persas, no puede ser revocado. ¿Quieren saber qué pasó? Bueno, más o menos sabemos la historia, o no, la sabemos todo, pero vamos a ver la revelación de lo que el Espíritu Santo trae hoy. Ya fueron a hablar, muy bien. Ellos, o tal vez otra vez a ponerle la queja, no. Vamos al 13. Ellos respondieron: pues Daniel, que es uno de los exiliados de Judá, no toma en cuenta a su majestad ni el decreto que ha promulgado. Continúa orando 3 veces al día. A nosotros como cristianos nos dicen: mira lo que está haciendo, se metió en esa iglesia y vea lo que hace. Pero no saben que es que el Dios que usted y yo tenemos hoy es el mismo que tenía Daniel y que tenían los antepasados. ¿Alguien puede decir amén? 14. ¿Tenemos el mismo Dios? ¿O él cambió o mudó o qué pasó ahí? No, es el mismo. Y por eso la palabra de hoy está vigente. Cuando el rey escuchó esto, se deprimió mucho y se propuso salvar a Daniel. Así que durante todo el día buscó la forma de salvarlo. ¿Se imagina el rey Darío? Pobrecito. 15. El rey Darío debe estar allá. ¿Algunos quieren conocer al rey Darío? Pero aquellos hombres fueron a ver al rey y lo presionaron: recuerde, su majestad, que según la ley de los medos y los persas, ningún decreto ni edicto emitido por el rey puede ser modificado. No vaya a cambiar de idea, para el foso es que va él. Recuerden, 16. Mira que aunque uno lea esta historia muchas veces, el Espíritu Santo habla cosas diferentes, ¿verdad? Sigue ahí conectado, no te me desconectes. El rey dio entonces la orden y Daniel fue arrojado al foso de los leones. Allí el rey animaba a Daniel. Mira qué hermosura.
Lo entró porque ya no había nada más que hacer, y lo animaba y le decía que tu Dios, le echó la bendición, lo mandó con la bendición y le dijo que tu Dios a quien sirves continuamente, o sea que el rey no tenía problema que Daniel lo adorara, al rey, y recíbelo tú también, al rey que tú sirves continuamente, si lo haces, se digne a salvarte, que Él te salve de todas las que te pasan a ti y a mí cada día. Y mira qué hermosa esa palabra, que el Dios, que tu Dios a quien sirves continuamente, se digne a salvarte. Lo mandó con la bendición. 17. ¿Paramos o quieren saber qué pasó? 17, parece que nunca lo hubiéramos leído, es emocionante. Trajeron entonces una piedra y con ella taparon la boca del foso. Un foso es una piecita, ¿no? Eso hay un poco de leones allá adentro. El rey lo selló con su propio anillo, me imagino con tristeza, poniendo el sello, pero confiando de que si él le servía a un Dios vivo, lo iba a dejar vivo. Entonces dice, el rey lo selló con su propio anillo y con el de los nobles, ahí con los que lo mandaron para allá, con los que le compraron la boleta, para que la sentencia contra Daniel no pudiera ser cambiada, asegurarse, con el sello ahí para que no se vuele. 18, mira lo hermoso que viene aquí. Luego volvió a su palacio y pasó la noche sin comer y sin divertirse, hasta el sueño se le fue. En la otra versión dice que hizo ayuno y que se privó de las cosas que hacía todos los días. Se le fue el sueño y no se divirtió. Ese es el ayuno verdadero. Que se me quite el sueño por estar en la presencia de Dios. Que yo haga ayuno, y el ayuno es que yo me cohíba de hacer las cosas que me divierten para estar en su presencia. ¿Sí ves lo que hizo el rey Darío? Se cohibió de hacer cosas que le divierten, porque a veces uno se siente merecedor. Ay no, este paseo me lo merezco. Pero ¿será que antes de tú decir que te mereces un paseo, ya te has disfrutado en la presencia del rey? ¿Será que ya has ayunado lo suficiente? ¿Será que ya se te ha quitado el apetito? Porque hay algo en tu corazón que te preocupa, y el rey estaba preocupado por algo justo, porque un siervo de Dios estaba en el lugar incorrecto, porque se estaba cometiendo una injusticia. Entonces me imagino que Dios calificó de justo al rey Darío. Hasta el sueño se le fue. Iglesia, tú y yo podemos disfrutar de la presencia y que el sueño se nos vaya. A veces las personas me dicen, ay, me desperté a las 3, a las 4, pastora, ¿qué pasó? El Señor te está quitando el sueño, levántese a ver, a orar. Muchas veces es porque no te acostaste en paz con Dios, y Él te dice, despiértate, ponte en paz. Yo te digo qué está pasando. Mira hacia Jerusalén, mira hacia la tierra donde yo te quiero llevar. ¿Y por qué se llama la Nueva Jerusalén? Porque estando en la Jerusalén de esta tierra, Él me va a hacer una nueva creación, una nueva criatura, para ir a la Nueva Jerusalén, para no quedarme en la misma Jerusalén. Por eso dice nueva tierra, nuevo cielo, porque Él me va a llevar algo nuevo a los nuevos. Él no lleva a los viejos pecadores, Él lleva a los que buscaron la santificación día a día, porque fueron 3 veces a mirar hacia la ventana, a buscar la presencia de Dios, a ir por esa promesa. Entonces hasta el sueño se nos va, no comemos en todo el tiempo. El ayuno no es lo que pensamos. No, llevo una semana con una gastritis porque no como nada, estoy ayunando, llevo 7 días de ayuno. Repite conmigo, ese no es el verdadero ayuno, es al revés, mi hermano. Dígale mi hermano, pues si somos hermanos. Es al revés, que por estar en su presencia, preocupado por lo que realmente debo estar preocupado. ¿Por qué estaba preocupado el rey Darío? Por las cosas que no estaban siendo justas delante de él. Cuando vamos a su presencia, esto no es justo, no estoy obedeciendo a Dios, no está pasando algo, o le está pasando algo a un siervo de Dios.
yo me preocupo y se me quita el hambre. ¿Recuerdan cuando Jesús estuvo 40 días en el desierto? Y dice que cuando pasó esos 40 días le dio, pero porque estaba en la presencia. El Espíritu Santo fue el que lo llevó. Cuando el Espíritu Santo te lleva a ti a orar, a mirar hacia Jerusalén, diga conmigo, hambre no da. Cuando yo estoy en la presencia de Dios y yo termino, me dio hambre y fui a comer. Eso sí, no vaya, porque no le voy a dar, porque harta hambre sí da. Entonces, el 18, ¿qué sigue ahí? Nos desquitamos comiendo después de ese ayuno, de estar en su presencia. 19. Tan pronto como amaneció, se levantó y fue al foso de los leones. ¿Quién? Tan pronto como amaneció. No dice se despertó, no durmió, pasó en vela. Se levantó y se fue a ver qué pasó. Pero mira lo que pasó, 20. Hombre, y la palabra como es de divertida, de apasionante. Es el cine más maravilloso que usted puede tener a diario. Y cómo no nos metemos todos los días a ver estas series. Ya cerca el rey, lleno de ¿qué? De ansiedad, gritó: Daniel, siervo del Dios viviente. Quiero saber qué le pasó allá. ¿Pudo tu Dios, a quien sirves continuamente, salvarte de los leones? Tenía la esperanza, la fe, y hasta más fe que cualquier cristiano que ya había estado en Jerusalén, que los profetas ya le habían hablado, que iba al templo de Dios. Pudo tener más fe, pero ¿saben por qué? Porque Jerusalén, que era Daniel, vino al rey. ¿Cuántos de aquí vienen a la iglesia porque vieron el comportamiento tuyo? Porque Jerusalén fue a otra nación y mostró. ¿Cuántos Jerusalén hay aquí? Nosotros somos el pueblo de Dios, nación santa. Somos el monte de Sión santo. El que se quedó siendo la Jerusalén de la tierra se queda. El que no se deja ser nuevo, un ser nuevo y transformado. ¿Pudo tu Dios, a quien sirves continuamente, salvarte de los leones? 21. Lo saludó. Buenos días, rey. Que viva, rey, por siempre. Lo saludó por la mañana. Que viva el rey por siempre. No, no me lo quite. Contestó. Daniel lo saludó. Hola, rey, sí, aquí estoy. Estoy vivo. Tienes razón, mi Dios me cuidó. Y mira con las palabras que contestó que le había cuidado. 22. Mi Dios envió a su ángel, quien le cerró la boca a los leones. ¿Te imaginas ese cuadro? Mi Dios mandó a los ángeles, quien le cerró la boca a los leones. ¿Sí se imagina un ángel bien grande? Calladito ahí, no te me vas a comer al siervo, a mi hermano. No. Y le dio la orden. Y una mano bien gigante para que le tapara la boca. No me han hecho ningún daño, porque Dios bien sabe que soy inocente y tampoco he cometido nada malo contra su majestad. Páralo ahí. Esto me acordaba una vez que yo salí de mi casa y siempre acostumbro a orar, pero salí enojada con mi esposo por algo, discutimos, pero no es malo discutir, pero estar enojado sí. Y yo bien conchuda: Señor, te pido que me cubras y me acompañes. Iba a ir caminando, iba a hacer un mandado caminando. Y la pelada, la muchacha que pidió cobertura, que pidió la bendición, ¡ta!, se cayó. No se rían imaginando cómo me caí, sino lo que pasó. Me caí y yo me senté y yo dije: ole, yo no pedí pues la cobertura y la bendición. ¿Y aquí qué pasó? No, pues pedí la bendición y me caí. Claro, porque si yo estoy en paz con Dios y yo estoy obedeciendo y Él no haya nada malo en mí, esa oración tiene poder. Y ahorita se van a dar cuenta por qué. ¿Cuál es la diferencia entre que Dios sí permite que la naturaleza obre en contra de nosotros o nos mande ángeles para cuidarnos? Si yo me hubiera ido bien de la casa y le hubiera dado el besito y el abrazo a mi esposo y le hubiera perdonado o que me perdone,
y pido la cobertura porque no se me atravesó ni una piedra ni nada. Yo me imaginaba el ángel de Dios, ¡ting!, me empujó. Como para darme una sacudida, porque la palabra de Dios dice que Dios sacude la tierra. ¿Qué hubo pues? ¿Qué le pasa? Y cuando usted y a mí nos pasa algo, nos enfermamos o lo que suceda, vamos a ver por qué Dios nos está llamando la atención. O si no duermes, o si la pasas triste, o si te sientes solo. Solo tú sabes qué te está pasando. Vas a la presencia. Y si es muy grave, no vaya a 3, vaya a 4, vaya a 5, vaya a 6. No se suelte, váyase para cuidados intensivos. Entre más grave sea la situación, más medicina necesitamos, que es su palabra. Y que Él no encuentre nada en nosotros y manda al ángel para que nos guarde y nos cuide. Usted puede orar para que hoy se va de viaje, hoy me van a operar, pero si usted dejó meter la mano del enemigo, la oración no vale. Porque Dios te tiene que hallar santo, te tiene que encontrar intachable. Ahora, santo e intachable no quiere decir que no hayas fallado, que hayas hecho las paces con Dios, que te hayas arrepentido y que Él vea un corazón contrito y humillado. No que no hayas pecado, estamos en este cuerpo pecador, en esta naturaleza pecaminosa. ¿Quién nos salvará de este cuerpo en este momento? Nadie. Solo el Espíritu Santo nos permite andar en su gracia. Entonces dice que no lo halló, porque Dios bien sabe que soy inocente, tampoco he cometido nada malo contra su majestad. 23. Sin ocultar su alegría, ¿quién? El rey ordenó que sacaran del foso a Daniel. Cuando lo sacaron, no se le halló ni un solo rasguño. Me imagino que se puso a darle la academia a los leones ahí, se puso a evangelizarlo, ¿cierto? Mientras, ni un rasguño, pues Daniel confiaba en su Dios. Tú y yo confiamos en el Dios de Israel. Cuando tenemos un problema, lo primero que hacemos es llorar, lamentarnos, decir ¿por qué me pasa esto? No vamos a alabar a Dios, a darle gracias por la situación que estamos viviendo. Y aquí el Señor dice que Daniel confiaba. ¿Y qué es confiar? Que no importa lo que tú y yo estemos viviendo, vamos a la presencia con la mirada a la promesa, soportando lo malo que nos estemos pasando, maltratos, insultos, lo que sea. Lo soportamos porque nos tenemos, como dice Jesús, el Señor en su palabra de Jesús, que Él soportaba los vituperios y pasaba por alto las ofensas, porque era concentrado en la gloria que venía, porque iba a resucitar. Mucha información, repásalo en la casa. 24, vamos a ver el final de esta historia o lo dejamos para la otra semana. Entonces el rey mandó a traer a los que habían acusado. Mire lo que le va a pasar al acusador. A los que lo habían acusado, y ordenó que los arrojara al foso de los leones. Ahí el Señor mandó ángeles. ¿Por qué no los mandó? Porque los halló en pecado, con malas intenciones, porque eran instrumentos del enemigo. Cuando tú y yo nos hacemos instrumentos de Satanás, el foso de los leones es poquito para lo que viene. Junto con imagínense, se los comieron los leones en el foso, y luego se fueron una vida eterna al foso, su alma. Doble castigo, doble muerte. Véase la academia para que recuerde, 2 muertes. Junto con sus esposas y sus hijos, imagínense. Los hijos y la esposa ¿cuántas veces un error tuyo afecta a alguien de tu familia? ¿Cuántas veces tú, dando ejemplo, puede que haya alguno que se convierta? Entonces, por una decisión de ellos de maldad, la familia y sus esposos fueron. Y en la vida espiritual, una decisión tuya mala puede afectar al resto de los de tu trabajo, tu familia o lo que sea. No habían tocado el suelo cuando ya los leones, imagínense, no alcanzaron ni a llegar. Y me imagino que dicen que no ha tocado el suelo, los tiraron, tal, y el león se creía ballena o delfín, saltó y se lo comió. No habían tocado el suelo cuando ya los leones habían caído sobre ellos y les habían triturado los 25.
Y mire lo que pasó tan hermoso, ya vamos a terminar. Entonces el rey Darío escribió un decreto a todos los pueblos, naciones y lenguas de la tierra: paz y prosperidad. Mire lo que hizo un siervo de Dios obediente. Mira lo que tú y yo podemos hacer si de verdad Cristo está en mí, si yo aguanto en las fuerzas de Él, en el poder de Él. He decretado que en todo lugar de mi reino, la gente adore y honre al Dios de Daniel. Mira qué hermosura. Porque Él es el Dios vivo. Sacó a Daniel vivo. Él es el Dios vivo y permanece para siempre. Su reino jamás será destruido y su dominio jamás tendrá fin. Ahí no dice lo que yo sentí y recibí en el Espíritu, de que la palabra del rey lo tomó el Espíritu de Dios para decir que su reino jamás será destruido. Lo tomó y lo puso a profetizar. Dios hace lo que quiera, con quien quiera. Su reino jamás será destruido. ¿De cuál reino? Al que tú y yo vamos a ir si nos portamos bien, a la nueva Jerusalén. Esa jamás será destruida. Pero en el infierno, el que vaya para allá, si vamos para allá, vamos a perseverar para que no vamos, porque tampoco debemos estar seguros. La palabra de Dios dice que nosotros, cuando estemos bien, cuidemos de no caer, no confiarnos. Su reino jamás será destruido y su dominio jamás tendrá fin. 27. Él rescata y salva, hace señales y maravillas. Mira, tú sí te imaginas al rey profetizando acá. Esto es una profecía, está profetizando. El Señor lo tomó como tomó al rey Saúl en medio de su maldad y lo que quería hacer. El Señor lo tomó. Él te puede tomar a ti en cualquier momento. Él te puede hacer profetizar en cualquier momento. Si Él es el mismo ayer, hoy y siempre, también puede hacerlo contigo. Alguien dice amén. Él rescata y salva, hace señales y maravillas en los cielos y en la tierra. Ha salvado a Daniel de las garras, nada más y nada menos, no de un gatito, no de un miau miau, sino de la garra de los leones, de algo imposible. 28. Y terminamos. Fue así como Daniel prosperó durante los reinados de Darío y de Ciro, no solo sino que cuando le entregó el puesto, le dijo: aquí está Daniel, reinado de Ciro. Ponte de pie. Padre, te damos gracias. Cuando estemos en la presencia del Señor, el Señor va a decir: y después no diga que no te lo dije. Porque cuántas veces nos ha hablado el Señor, iglesia. Y si el Señor puso este mensaje este día es porque lo necesitamos. Porque no vamos a orar cuando tenemos problemas, sino que nos aconsejamos a nosotros mismos. Porque hay esa frialdad, esa dureza de corazón. Háblale al rey y dile: Señor, perdóname. O dile: Señor, no soy capaz de orar, ni siquiera sé qué decirte. Lo que sea. Pero concéntrate con el Señor ahí. Si no sabes qué decirle, dile: Señor, no sé qué decirte. Estoy tan duro de corazón, estoy tan frío que no sé qué hablar, no sé qué expresar. Señor, yo te pido perdón porque tal vez te he pedido bendición cuando soy digno de maldición. Perdóname, Señor, porque he clamado a ti por bendición cuando soy tan inconsciente de que la bendición no viene si no estoy obedeciendo, si no estoy peleando la guerra y la batalla contigo, Señor. Padre, yo te ruego en el nombre de Jesús que escuche cada súplica, cada clamor de tus hijos, y que en el nombre de Jesús tú los hagas libres conforme al arrepentimiento que tú veas en su corazón. Padre, por el poder que tú nos has dado y el permiso como sacerdotes en este lugar, yo declaro que todo espíritu que se haya desmantelado hoy, que esté desmantelándose a los que están en este lugar y los que están viendo en su casa, yo te ruego, Padre, que los eches ahora al abismo en el nombre de Jesús. Que ningún espíritu de maldad tiene ya poder a causa del arrepentimiento de tus hijos. Hazlos libres hoy.
Padre, tu iglesia necesita ser libre, tu iglesia necesita ser transformada. Confiésale al Rey ese pecado que estoy segura que el Espíritu Santo te lo ha mostrado. Si tú te has dispuesto hoy, confiésalo, dile el nombre al pecado. Si has sido ingrato con él, ingrata, ingrato. Si te vale o te resbala su palabra, dile: Señor, quiero ese espíritu que tenía el rey Darío, que declaraba, que ayunaba aún sin conocerte. Quiero ser como Daniel, que lleva a los demás, como lo hizo con el rey Darío, llevar esa palabra con los actos, mostrando que se obedece al rey, que no se adoran ni a personas ni a cosas. Gracias, Señor, por la valentía que nos muestras a través de tu siervo, de tu profeta Daniel. Señor, permítenos cada vez ser más sensibles a entender cuál es el verdadero propósito que tú tienes para nuestras vidas. Pídele perdón al Señor porque no has querido entender cuál es el propósito real que tiene el Rey para tu vida. Dile: aquí estoy, me dispongo, quiero buscarte mañana, día y noche. Quiero buscarte cada que tenga un problema y una dificultad. Te pido perdón por solucionar los problemas a mi acomodo, a mi manera, en mi carne, sin la dirección poderosa de tu Santo Espíritu. Quiero rendirme a ti. Si lo reconoces como un pecado, Él te va a dar la fuerza y el poder para que lo sigas buscando, para que vayas tras Él todos los días de tu vida. Gracias, Padre, porque tu iglesia se conecta hoy contigo y tú escuchas los corazones arrepentidos. Quedamos en tu presencia y te damos gracias porque tú estás con nosotros. Seguimos contigo en el nombre de Jesús. Amén.